Redes sociales. La Jornada de Santo Domingo, informando al país y al mundo. Nuestro invitado en esta tarde, el distinguido amigo Tomás Hernández Alberto, actual vicepresidente del PRD, del glorioso Partido Revolucionario Dominicano, como acabamos de escuchar, el glorioso himno que seguro le enervó la sangre en las venas. El ingeniero agrónomo Tomás Hernández Alberto también es abogado de los tribunales de la República, especializado, ingeniero agrónomo, especializado en economía y educación agrícola, profesor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNFU, también creador de las carreras de economía agrícola y educación agrícola en la UNFU, director de extensión de la OIM, presidente en funciones del PRM, del PRD, actual, no se confunde a veces, el PRM a veces dicen PRD. Sí, sí. No, y además no me hace sentir mal. Fue jefe de campaña de Jacobo Masluta, vocero por varios años de José Francisco Peña Gómez. En las 3 campañas. Vocero del presidente Hipólito Mejía. Fue viceministro de Agricultura, administrador del Banco Agrícola, director del Instituto Agrario Dominicano. Esto es un resumen, porque aquí no está todo lo que usted ha sido. No. Durante cuando usted fue director del Instituto Agrario Dominicano, se entregaron 18,000 parcelas, 26,000 solares, 100,000 títulos provisionales de solares. Fue diputado del 82 al 86, del 90 al 94. Además fue creador del Premio Nacional de la Juventud, entre otras distintas ocupaciones políticas y las funciones públicas que usted ha asumido. Bienvenido, distinguido. Gracias del alma. Nunca me habían hecho una presentación tan grande y tengo que agradecer porque en realidad eso significa que
he estado vinculado a la acción del Estado y a la acción del Congreso, y por lo tanto se supone que uno tiene una cierta experiencia. Más de 40 años de ejercicio político. Así es. Así en es. el PRD. ¿Cuándo ingresa usted al PRD? Al PRD ingresé, yo diría que desde que llegó el PRD, solo que yo era demasiado pequeño. Sí. En ese momento tenía 12 años, pero yo fui dirigente de la UNER, que fue la primera organización política que tuvo el PRD en las escuelas públicas. Ahora, realmente me inicio en el año 1967. Y entonces, Un poco después. cuando recién me inicio, tengo que irme a estudiar a Texas, Okay. Estados Unidos. Retornando en el 72, inmediatamente me reintegré a la actividad política. A las actividades, las luchas democráticas. A la lucha Que democrática. eran en ese tiempo, porque ahora es muy fácil. Que no era fácil. Cuando usted dice ingresó en el 67, Balaguer asumió en el 66. Así es. Una situación represiva al que decía lo que a Balaguer no le gustaba. Ahí tenemos los casos de periodistas asesinados, como Orlando Martínez, solamente por la libertad de expresión, y muchos PRDistas que también pertenecieron al 14 de junio. Así es. Así es, aquella fue un periodo totalmente diferente, una dictadura, una semidictadura para otros. Si uno era del PRD era comunista. Sí. Pero en realidad el PRD nunca estuvo militando en la izquierda así, rajatabla, sino en la democracia. Se vinculó al PRD con Camaño. Camaño, no, yo no tenía edad para estar en la revolución, pero Camaño ha sido uno de los nortes de mi vida. Sí. De hecho, yo le quería poner a mi hijo, al único varón que tengo, le quería poner, y suerte que no lo puse, Fralcade Tomás, que significaba Francisco Alberto Camaño de Ño. Sí. Finalmente le puse Tomás Alberto, y el Alberto no fue por mí, sino en honor a Camaño. Las luchas democráticas, tanta gente que cayeron en ese tiempo. José Francisco Peña Gómez, ¿cuándo entra a la escena política del PRD? José Francisco Peña Gómez entró con la llegada de la comisión de los tres, que llegaron el 5 de julio. Peña Gómez se inscribió el 8 de julio en una actividad que organizó el compañero Ángel Miolán, que desde que lo vio, desde que se presentó el doctor Peña Gómez, que se presentó como un maestro, locutor, y la impronta de Peña Gómez pues dejó atónito a don Ángel Miolán, y Miolán mismo dijo ahí, y la gente lo escuchó: he aquí un hombre con condiciones para ser un gran líder. De manera que a partir de ello Peña Gómez comenzó a accionar. Estuvo muy activo en los años que tuvieron que ver con la campaña electoral del 62. Peña Gómez fue la parte que tenía que ver justamente con la comunicacional. Sí. Y después estuvo también en el Palacio Nacional, pero sin cargo. Sí. Sin cargo. ¿Por qué se separaron Juan Bosch y Peña Gómez? Juan Bosch, a mi juicio, quedó frustrado con el golpe de Estado. Juan Bosch era un demócrata cuando llegó a la República Dominicana a plenitud. Sí. Pero bueno, llegó el golpe de Estado y él sintió que la democracia no tenía mecanismo para defenderse. Es decir, que un hombre que había sido electo con el 63% del electorado dominicano, 7 meses después sacado del poder. No estoy diciendo con ello que eso haya sido un asunto que debería estudiarse con más profundidad, porque Sí. evidentemente que el profesor Juan Bosch también no se dio cuenta en el país que estaba y quiso hacer un gobierno más avanzado de lo que realmente en ese momento era aconsejable hacer. Entonces llegó el golpe de Estado y Juan Bosch cambió su rumbo, a tal punto que 2 años, 3 años después vino con la dictadura con respaldo popular, que es una nomenclatura de lo que podría ser la dictadura del proletariado. Es decir, Juan Bosch se viró totalmente hacia la izquierda. Y el doctor Peña Gómez ya había desarrollado un liderazgo político, un pensamiento político. El PRD original era un PRD nacionalista democrático, esa era su definición. No era todavía socialista. Entonces, Peña Gómez tuvo que hacerse cargo del PRD en noviembre
de noviembre o diciembre de 1973. ¿Por qué se va Juan Bosch del PRD? Bueno, se va porque él había perdido realmente el control de la organización. Una buena parte de la gente no entendía ese cambio tan rotundo que se había dado. Usted fue convocado cuando llegó el PRD para hacer un partido democrático donde las ideas se discutían, y Juan Bosch ya había cambiado su manera de pensar. Pensaba en un partido de cuadros, un partido con un centralismo democrático, y esas fueron las razones fundamentales, o sea, fueron razones ideológicas, ¿entiendes? Razones ideológicas. Juan Bosch empieza el camino hacia la izquierda, no diría yo radical, pero hacia la izquierda, es decir. Como se le vinculó, porque recordemos el contexto histórico de Cuba en ese tiempo, en el cual los Estados Unidos, que son los que aún controlan toda esta zona, tenían temor de que la República Dominicana pudiera florecer el comunismo y todo eso. Sí, siempre tuvo el temor los Estados Unidos, pero en honor a la verdad, la excusa que pusieron para invadir el país no tenía sentido. La revolución nunca fue controlada por las fuerzas de izquierda extrema. La mayor parte de los comandos estaban bajo la jurisdicción de grandes PRDistas. Pero esa era una excusa, porque en honor a la verdad también, Juan Bosch había cambiado ya de parecer. Por lo tanto, era lógico que el establishment, como se llamaba en ese momento, la política de los Estados Unidos, ya no veía con buenos ojos a Juan Bosch. La constitución de Juan Bosch de 1963 le dio temor a los sectores económicos poderosos dominantes en la República. Ciertamente era una constitución que saltó los tiempos, es decir, en la América Latina habían democracia ya establecida. Estaba la democracia de Rómulo Betancourt, la de Costa Rica, de José Figueres, y habían unos patrones de comportamiento de esa democracia. Y los planteamientos de Juan Bosch en esa constitución fueron los más avanzados de constitución alguna en ese escenario. Quizás no solamente los planteamientos, sino algunas de las ideas en el ejercicio de gobierno atemorizó a los Estados Unidos. Juan Bosch tenía una mente abierta que yo comparto ahora de manera plena, y Juan Bosch empezó a hacer negociaciones de proyectos con esferas que no eran necesariamente de la Norteamérica. ¿Entiendes? Eso despertó ojeriza, porque lo normal era que las negociaciones se hacían con el gran padrino, los Estados Unidos. Juan Bosch tenía una actitud muy liberal en ese sentido. Y de todas maneras se recuerda como el primer presidente de la democracia dominicana. Con Juan Bosch. Y fue un gran maestro de la democracia. Con Juan Bosch, la salida del PRD, se van muchos PRDistas con él a fundar el PLD. No ocurrió así. Ya yo estaba en el país en ese momento. Realmente las contradicciones fueron desarrollándose y se llevaron prácticamente a tribuna democrática. Sí. Entonces Juan Bosch pensaba de una manera, Peña Gómez pensaba de otra manera. Juan Bosch había dicho que su alumno predilecto siempre había sido Peña Gómez. De hecho, cuando se fue para España, Juan Bosch dejó en la República Dominicana una organización que obviamente cayó de manera de liderazgo, cayó en manos del doctor Peña Gómez. Entonces ya cuando él retorna, siente que había perdido el control. Los primeros fundadores, ahí yo quiero enfatizar, del PLD, se va Juan Bosch a fundar el PLD. Esa matrícula de los primeros fundadores del PLD, ¿no salieron del PRD? Salieron del PRD, claro que sí. Sí. Había una llamada comisión permanente que el profesor había designado, que no era ni siquiera estatutaria, ¿entiendes? Sí. Que era una especie de sustituto de la comisión. Era una especie de sustituto de la comisión política, ¿entiendes? Entonces, la comisión política, que era el organismo original, estaba con Peña Gómez. Y la comisión permanente, que tenía 7 o 8 miembros distinguidos, una buena parte de ellos profesores universitarios,
pues se quedaron con el profesor Juan Bosch. Tras la salida de Juan Bosch, póngame la imagen, señor director de Nueva, que usted tenía, toma preeminencia en el PRD José Francisco Peña Gómez y Atuay de Camps. Así es, Atuay de Camps era dirigente estudiantil, había sido electo como secretario general de la Federación de Estudiantes de la UAS. Sí. Tenía una principalía, había ido a estudiar a España, ¿entiendes? Sí. Y en medio de la conflagración, Peña le pidió que volviera a la República Dominicana. Sí. Y entonces se juntó con Peña Gómez y ellos dos encabezaron. Hicieron un buen equipo. Un gran equipo. Sí. Un gran equipo. Eh. Yo creo que una de las cosas que nos falta por hacer es hacer un gran homenaje a Atuay de Camps. Atuay de Camps. Sí. Porque Atuay de Camps tuvo una vida de triunfos. Ahí está su hijo en el Ministerio de Trabajo. Sí, no, él dejó toda una herencia y sobre todo cosechó siempre el respeto de la gente, porque era un hombre de posiciones verticales. Usted podría tener diferencia con él, porque él era un hombre también temperamental, pero en términos de lo que fue su carrera política, su lealtad a los principios, a Atuay de Camps hay que sacarle un plato aparte. ¿Cómo se elige don Antonio Guzmán, candidato presidencial por encima de Salvador Jorge Blanco? Bueno, primero el presidente Antonio Guzmán había sido seleccionado en medio de la guerra por la comisión negociadora como el candidato a ser presidente en la transición entre la guerra y las elecciones del año 1966, oiga bien. Sí. Pero antes había sido secretario de Estado de Agricultura en el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández. Entonces don Antonio era visto por la totalidad de los dominicanos como el primer presidente que habría de tener el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Qué ocurrió? Que el doctor Peña Gómez se dio cuenta que con la selección de un candidato con tanta anticipación, el partido prácticamente caía en una especie de no movilización, porque había que buscar un método. Y Peña se inventó entonces las precandidaturas, ¿entiendes? Y ahí lanzó a Salvador Jorge Blanco, que era un hombre de extremo prestigio en la zona del Cibao, un abogado de gallardía, había participado también en la Revolución de Abril, y lanzó a Jacobo Magluta, que era su verdadero candidato, el que él hubiera deseado tener. Y el equipo de don Antonio, del cual yo formaba parte, pues el doctor Peña Gómez, de manera muy personal, decía la conveniencia de que más de uno aspirara, porque eso iba a producir toda una movilización. En mi caso particular yo le dije, Peña, pero que yo soy del equipo de don Antonio por razones obvias, porque don Antonio es agropecuario, sí. Yo soy agropecuario. Hipólito también. Pero él me dijo, necesitamos un poco repartir las estructuras, que la tenía todo don Antonio, y el doctor Peña Gómez era el líder de todos nosotros. Por lo tanto, en ese momento, muchos de nosotros asumimos posiciones en favor de otros candidatos. Yo recuerdo que Winston Arnaud me dice a mí que Jacobo, que Peña dice que yo tengo que ser de Jacobo, por lo que fuera. Y entonces yo le dije que me lo diga Peña. ¿Y qué pasó entre Peña Gómez y Jacobo Magluta? Bueno, ya después vinieron todos los acontecimientos que los dominicanos conocen. Peña había proclamado el orden en que debía llegarse a la presidencia. Sí. Él mismo había dicho que don Antonio ganó el primer puesto. No fue que se lo regalaron, sino que lo ganó. Sí. Inclusive hubo una segunda vuelta en lo de don Antonio. Entonces la fuerza de Jacobo Magluta, que era minoritaria en ese momento, le dio la ganancia de causa a don Antonio Guzmán. Pero quedó claro de que después de don Antonio le tocaba el turno a Salvador, ¿entiendes? Sí. Salvador hizo una gran movilización, Atuay de Camps se convirtió en el gran organizador de esa campaña, y ahí estuvo gente como José Ovalle, que con la famosa fórmula Ovalle, que fue una apertura de la democracia mayor, porque antes eran delegados los que seleccionaban los candidatos. Entonces, con esa apertura de fuerza mayor, la incidencia de Salvador en ese momento resultó ser más grande que la incidencia de don Antonio y Jacobo juntos, porque ya se habían unificado en una tendencia, sí. La unidad de acero. Y eso provocó que Salvador fuera el segundo candidato. Cuando llega la oportunidad del tercer candidato, que es Jacobo Magluta, Jacobo había asumido la presidencia del Senado
y a mí me tocaba en ese momento estar liderando la Cámara de Diputados. Yo era el vocero de la Cámara de Diputados Sí. durante los 4 años del 82 al 86. Hicimos una campaña grandiosa a tal punto que la campaña de mayor concentración popular que tuvo la República Dominicana históricamente fue la de Jacobo Magluta. Entonces Jacobo Magluta gana esas elecciones, pero lamentablemente una parte del PRDismo entendió, una parte muy reducida, entendió que era mejor que dejar que Balaguer volviera a que Jacobo ganara. Lo que cambió el curso de la historia, lo cambió de manera total. Sí. Ese golpe de Estado electoral, porque eso se llama un golpe de Estado De electoral. conocer el triunfo de Jacobo. Sí, fue un golpe de Estado electoral. Es decir, Jacobo ganó. Todo el mundo Ganó sabe. la candidatura a la presidencia. No, y ganó su candidatura, ganó Sí. frente al electorado. Ok. Porque Balaguer le llevaba como 16.000 votos, pero habían 81.000 votos que no se habían contado, que eran de la estructura, y la estructura se formó a imagen y semejanza de Jacobo. Sí. Todo el mundo sabía que esos votos eran de Jacobo. Y entonces hubo una maniobra y lograron no contar los votos de Jacobo. Eso se llama un golpe de Estado electoral, que un día yo explicaré frente a la nación, para que la nación sepa que en el 86 Balaguer no regresa porque tuviera votos suficientes, sino porque el PRD se dividió y entonces le dio paso, y que fue un golpe de Estado electoral de que hay culpables. Para la historia hay culpables, pero ahora no me voy a meter Sí. en eso. Estoy escribiendo un libro sobre el tema. Perfecto. Entonces, no pudo ser Jacobo presidente. No pudo ser. Y eso cambió el curso de la historia. Entonces, él cambió el curso ¿Usted se de la historia. imagina? Sí. Si los acontecimientos se hubieran llevado como el pueblo había definido, Sí. Jacobo hubiera sido presidente. Peña hubiera sido presidente por razones lógicas, porque Peña necesitaba En una base de un partido, de un partido en el para gobierno, organizar de un unas partido elecciones. de él en el gobierno para entonces hacer Sí. unas elecciones libres, Sí. ¿entiendes? Y Atuey, que Dios tenga en gloria, ciertamente hubiera sido presidente. Sí. Y mucha gente pensó Que hasta usted este también, humilde servidor porque usted había entrado en la sí. fila de los presidenciales. Sí. De manera que el curso de la historia cambió. El PLD nunca hubiera llegado si no hubiera sido por eso. Nunca hubiera llegado. Y Balaguer jamás hubiera retornado, ¿entiendes? Si no hubiera sido por eso. El PRD tenía vocación de permanencia de tal magnitud que llegó a compararse con el PRI de México. Pero el PRD siempre manteniendo una vocación muy democrática, yo diría que algunas veces excesivamente democrática, Sí. lo que nos hizo daño. La democracia Tiene que daba controlar. paso a la anarquía. A la anarquía. A no anarquía. ponerse de acuerdo. Todo el mundo tiene derecho. Y No, todo el mundo... y querían ser al mismo tiempo. Querían todos ser Querían todos ser al mismo presidente al mismo tiempo. ¿Por qué se impidió que Peña Gómez fuera presidente? Esa fue una conspiración perfectamente tinglada por la reacción nacional, encabezada por el Partido Reformista y por los amigos de la Fuerza Nacional Progresista, de manera La fundamental. gente de Vincho. Exactamente. Y recuerde que Peña Gómez ganó las elecciones del 94. Sí. La ganó, ¿entiendes? Una coca que le hizo Balaguer. Exactamente, no solamente, eso fue planificado con participación de la Junta Central Electoral de ese entonces, que eliminó de cada listado de mesa, eliminó una cantidad determinada de ¿Quién era el gente. presidente de la Junta Central? En ese momento era difícil recordarlo así, Sí. pero Hicieron un lío a Peña Gómez. La presión de la verdad obligó a Balaguer a reconocer. no, de la prueba. la presión de la Se verdad. probó el fraude, se probó. La presión de la verdad. Y lo lógico era que si se probó el fraude, se cambiara el resultado. Eso era- Intervino en la embajada americana en eso. Bueno, siempre están presentes cuando hay conflictos de esa Sí. naturaleza tan grande, pero hubo gente que se prestó a eso también. ¿Por qué Peña Gómez no cogió 2 y 2? Peña Gómez estaba de acuerdo con eso. La Comisión Política del PRD aprobó eso. Pero después, algunos dirigentes del PRD convencieron al doctor Peña Gómez que eso era antihistórico. ¿Entiende? O sea que... ¿Usted cree que Balaguer lo hubiera cumplido? Yo Lo estoy primero seguro, doy a entregar. yo estoy seguro porque iban a ser proclamados los dos. No cuestión de que mamá me dijo. Proclamados los dos,
Balaguer duraría sus 2 años, que originalmente no eran 2 años, sino 18 meses, Sí. pero que el PLD, en contubernio con el Partido Reformista, y siendo el PLD inclusive el que llevaba la voz cantante, modificó el pacto original entre el doctor Balaguer y Peña Gómez. El pacto original hablaba de 1 año y medio. Sí. Y hablaba también de un 45%, no de un 50%. Entonces una noche de esa, el PLD pues llega a la conclusión de que con un 45% Peña Gómez hubiera ganado las elecciones. Balaguer le metió el 50+1 que se están... Más que Balaguer... Se está debatiendo en la actualidad. Más que Balaguer fue el PLD. ¿El PLD? Fue el PLD, sí. Okay. Un sector del PLD. En el próximo segmento, distinguido, porque hicimos este segmento histórico, Sí. vamos a hablar de cómo surge el PRM, de los conflictos entre Hipólito y Miguel Vargas. No pierde la sintonía. Tierras eran de nuestros padres y tenemos más de 40 años ahí con la tierra. El pobre se beneficia de lo que tiene. Y si usted tiene un solar y puede hacer un negocio con ese solar, para usted si quiere salvar la vida de un miembro de su familia, usted lo hace. Pero cuando no teníamos título no podíamos hacerlo, porque lo primero que nos preguntaban era ¿dónde está el título de ese solar? Pero hoy, gracias a Dios, gracias al presidente de la República, contamos con ese documento. Eso le cambia la vida a mucha gente, a mí y a mi familia. Pues damos gracias al señor presidente de la República, que está de vista fija con los agricultores. Siento que está cambiando el 1000 por 1000.
invitado en esta tarde el distinguido amigo ingeniero agrónomo Tomás Hernández Alberto. Dejé la pregunta en el pasado segmento, ¿cómo nace el PRM de un conflicto entre Miguel Vargas e Hipólito Mejía? Hipólito y un gran grupo de dirigentes estuvieron tratando de rescatar el PRD de las manos de Miguel Vargas, que estaba enquistado y está apoyado por la justicia, por las instituciones del PLD, que con cualquier reclamo ante la justicia siempre ganaba Miguel Vargas. ¿Cómo nace el PRM? El PRM fue la respuesta que tuvo que utilizar la mayoría de los dirigentes del PRD, porque Miguel había ganado todas las sentencias del Tribunal Superior Electoral de ese entonces. De 29, ganó 28 sentencias. Le llegó su fecha de que se cumplió su periodo y se quedó. Se mantuvo. Y vamos para donde sea. Exactamente. Yo no quise irme porque siempre creí que ¿Por qué usted no se fue para el PRD? porque la mayoría nunca debió de abandonar para que la minoría se quedara con una organización. Ahora confieso que si no hubieran hecho eso hubiéramos perdido muchos años, porque mientras el PLD manejara la cosa pública, Miguel iba a estar protegido en la dirección. Por lo tanto, yo creo que fue efectivo lo que hicieron los compañeros que se fueron al PRM. Me quedé en el PRD porque yo no estoy conforme con que Miguel Vargas Maldonado haya sido el que haya quedado con la bandera blanca e inmaculada del Partido Revolucionario Dominicano, porque yo lo creo a él un gran gerente de Estado. Él fue ministro de Obras Públicas, fue director de la CAS, fue ministro de Relaciones Exteriores, y en esas cosas él ha hecho un buen papel. Pero en la dirección del partido, él es el sepulturero. ¿El sepulturero? El sepulturero del PRD. Del Partido Revolucionario Dominicano. El PRD lo recibió en 49 puntos. Y el PRD en las últimas elecciones presidenciales sacó un 2.2. Y en la del 16, que era una alianza lógica y obligada, porque en la posibilidad de una alianza entre Luis y Miguel fueron en algún momento, yo fui testigo de esa situación, fueron en algún momento casi logradas. Pero a la hora de la hora Luis definió que no, que como su organización estaba naciente, tenía apenas 2 años de haber nacido, esa alianza iba a distorsionar un poco lo que ellos andaban buscando en ese momento, que era la consolidación del Partido Revolucionario Moderno, ¿me entiendes? Entonces, esa fue la razón por la que se produjo la salida de los compañeros liderados en ese entonces por Luis Abinader, por Hipólito Mejía, el gran líder. Hipólito Mejía en principio, porque Abinader era hasta ese momento secundaria. Hipólito Mejía. Hipólito le dio preeminencia a Luis Abinader, primero siendo su candidato a vicepresidencial. Así fue. Así fue. Y hasta ese momento, cuando se forma el PRM, Hipólito era la figura principal. Era el líder. Luego fue superado por Luis Abinader. Era el líder. También fue muy destacada la participación de Ramón Alburquerque en esa situación. Y ahí nace el Partido Revolucionario Moderno, que hizo un buen papel en el 16. A Hipólito le faltó capacidad, inteligencia para negociar con Miguel Vargas y ponerse hermanito, lo mismo que le ofreció, digamos, Danilo, mira, la Cancillería, una parte de participación, vamos a unirnos. Hipólito se engreído, dijo, yo gano como yo quiera. Fue así. Yo diría que yo fui testigo y protagonista de la historia. Yo era el vocero oficial de la campaña de Miguel. A Miguel le dijimos, dirigente de la calidad como de Pacheco, un servidor, y en ese momento Andrés Bautista, que estaba también del lado del PRD, le dijimos, si abres el padrón, si lo abres, se puede colar Hipólito. Ya se veía venir, su liderazgo estaba creciendo. Y Miguel vino con unas encuestas donde decía que ganaba, aunque lo abriera completo y que lo ganaba. Nosotros siempre dijimos que eso se podía perder. Miguel no entendió, perdió las elecciones. Entonces Miguel quería desconocer los resultados de las elecciones. De la convención. De la convención. Y yo y un grupo de compañeros le dijimos
que eso no era posible, que habíamos perdido por nuestros propios errores y que había que reconocer a Hipólito como candidato. Yo le di 48 horas para que lo hiciera, pero realmente había una conspiración liderada por Miguel Vargas Maldonado tratando de desconocer esos resultados. Entonces yo recuerdo que tuve que llamar al senador Mario Torres, que estaba en Dajabón, y con él hice una rueda de prensa diciendo a las 48 horas de esa convención que Hipólito Mejía había ganado esas elecciones. Eso desbarató la crisis. Sí. Y entonces vino el forcejeo. Entonces Miguel dijo aquella frase que lo catapultó en la generación de una imagen de él. Yo no me monto en esa patana. Y ahora anda montado en una carretilla. Sí. Ahora anda montado en una carretilla. Se está proponiendo eliminar el 50+1 en una posible reforma a la Constitución. Que ese 50+1 se le impuso a Peña Gómez para hacerle un truco ahí. Exactamente. ¿Cuál es su opinión? Yo estoy de acuerdo con la modificación constitucional porque en países de más desarrollo democrático que nosotros, sí, en América Latina y en el mundo, el tope es un 40, sí, y en algunos casos un 45. De manera que un 45 permitiría que no hubiera segunda vuelta, fuera menos traumático para el país. Entonces la segunda vuelta realmente a quienes le beneficia son aquellos que no tienen fuerza suficiente para poder alcanzar el poder, que en una segunda vuelta se alían con el que tiene posibilidad de ganar. Yo creo que la democracia sería más transparente si se modifica ese aspecto de la Constitución de la República. Ahora bien, eso cree Tomás Hernández Alberto, sí, pero ese no es el pensamiento del presidente Luis Abinader ni del Partido Revolucionario Moderno. Doña Milagros parece que en algún momento habló del tema, pero ella misma dijo que ella no había hecho una propuesta. Ahora yo aquí asumo como mía la propuesta de la modificación de eso. Eso atenta contra la existencia de muchos partidos pequeños. Claro. Por eso los partidos pequeños no están de acuerdo. Miguel Vargas se manifestó contrario a esa propuesta. Miguel ahora mismo lo que está luciendo es como si fuera, no voy a decir el término que tengo en la mente, porque, no, pero Miguel se está dejando llevar por la política de la fuerza del pueblo, de Leonel Fernández Reina. En aquella ocasión le dio beneficio a Miguel y a Leonel el famoso pacto de las corbatas azules. Sí. Pero si él reintenta un nuevo pacto con Leonel, fracasará de manera estrepitosa. ¿Usted cree que está inclinado a pactar de manera con abierta Leonel en vez de inclinarse a pactar con Luis? No, yo estoy absolutamente convencido de eso. Él, inclusive, como si tuviera algún consejo que haya decidido eso, él plantea eso. Él es el presidente del PRD, pero él no reúne los organismos para trazar la ruta. Todavía es imposible. Todavía es imposible. ¿Entiende? Porque él ya no tiene poder de convocatoria suficiente. Para poder convocar el PRD se necesita de la buena voluntad de las partes. Y como él viene siempre con querer ser el presidente del PRD, querer ser el candidato presidencial, querer ser el presidente de la Internacional Socialista, o sea, todo para él y nada para nadie. Ajá. Pero aparte de eso, es una dictadura lo que hay en el Partido Revolucionario Dominicano. Ahí se hace lo que diga Miguel Vargas. Yo le voy a preguntar, para analizar la forma de gobernar de Luis Abinader, usted como político, los políticos tuvieron su oportunidad de gobernar el país. Así es. Y ahora es el tiempo de que los empresarios están gobernando el país. Luis Abinader es un empresario, la mayoría de su cúpula política son empresarios, y su temática es público empresarial. Entregar las instituciones a administrar a empresarios con criterio gerencial y eficiente. ¿Cuál es su opinión? Primero, yo estoy en desacuerdo con la definición que hace, porque ¿cómo es? Luis no llega al poder por ser empresario. Él es un empresario político, sí, que viene de una larga data de participación. Luis fue candidato a senador por la provincia de Santo Domingo, justamente. Luis viene de la impronta de una familia PRDista. José Rafael Abinader, un prócer de la República Dominicana, fue un gran dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Este no es un empresario político, entonces es un político empresario. Sí.
Primero, pero su metodología que está aplicando con la forma de administrar las instituciones públicas es fideicomiso, vamos a poner aquí. Usted sabe que yo no estoy de acuerdo con el famoso fideicomiso público, no estoy de acuerdo. Bueno. Pues yo tampoco, mi cabeza todavía la tengo yo, el dominio lo tengo yo. Pero Luis llega sobre la base de una coincidencia y confluencia de factores. Primero se divide el Partido de la Liberación Dominicana. Eso abre la brecha abierta de que Luis sea el presidente de la República. Después de eso, un pacto con Leonel era la garantía mayor de que ganaría las elecciones. Y en tercer lugar, hubo un gran pacto que la gente no conoce, que fue obligatorio hacer con los sectores de poder. Sí. Es decir, en un momento dado, Luis tenía el apoyo popular, pero le faltaba el respaldo a los empresarios, que estaban muy cómodos con Danilo. Sí. Con Danilo había negocios, muchísimos negocios, y ya ahora se está viendo de qué tipo de negocios eran, ¿entiendes? Sí. Entonces, Luis se ve obligado a ese pacto. Aparte de que él es un hombre con una formación gerencial, empresarial, esa es la verdad también. Entonces, Luis tuvo que hacer concesiones a los sectores económicos que obviamente temían que como no habían sido de él pudiera tener algún tipo de represalia. Y ahí viene el invento que no es del PRD, es un invento de Leonel Fernández hace 12 o 15 años. ¿Cuál? La alianza público-privada. Okay. ¿Entiendes? Lo único que Leonel entendía la alianza como un dar todo al sector privado. Que fue el proceso de capitalización. Exactamente, que usted y yo sabemos que fue un desastre total, que eso fue regalar el patrimonio. Ahí sí se privatizaron. Exactamente. Se regaló el patrimonio del pueblo dominicano. Y un día hay que pasarle cuenta a eso. Entonces Luis echa mano de eso. Primero porque él cree en el fideicomiso. Y segundo porque es una manera de responder al apoyo empresarial que fue firme en ese momento. Ahora, el Luis del 24 va a ser diferente al Luis del 20. En el 24 usted puede estar seguro que todos los acuerdos de Luis Abinader, y no estoy hablando por lo que piensa Tomás Hernández, Alberto, para que nadie venga a enmendarme la plana, porque nadie tiene calidad para hacerlo. Yo estoy diciendo que el Luis que vendrá en el año 2024 es un Luis más compactado con el sentimiento del pueblo dominicano en sus acciones, mucho más. Porque ya logró el apoyo empresarial, ahora le toca conseguir el apoyo popular de sectores organizados, de junta de vecinos, de la base del partido. De la base del partido. Es decir, Luis viene como la lógica de aquel que llega en medio de la dificultad, que tiene que aliarse con quien tenga que aliarse para llegar, pero que una vez en el poder tiene muy claro que tiene un compromiso con la historia, con Peña Gómez y con el país. Por lo tanto, Luis viene, a partir del momento en que ya se hable aquí en este país de un proceso de continuidad de Luis Abinader, usted verá que todo será enfilado en hacer pacto con el pueblo, dar el poder al pueblo. Eso es lo que viene. La lógica le dice que eso es lo que viene y puede hacerlo, porque ya el empresariado se habrá sentido suficientemente seguro, ¿entiendes? De que no se trata tampoco de un improvisado que llega al poder y que hace lo que le da la gana. No, ya Luis está, y también yo quiero decirte a ti aquí, que Luis tiene una forma de gobernar que es sencillamente excepcional. Ningún presidente como Luis. Luis conecta con el sentimiento de la gente, conecta con los medios de comunicación, fundamentalmente los más populares que son las redes sociales, y su acción va encaminada a estar en conexión con ella. Eso es bueno y ojalá que pueda permanecer, pero eso ha permitido también que el PRM en alguna de sus segmentos se haya sentido un poco marginado de la acción de gobierno. Yo creo que Luis tiene que ver un poquito hacia adentro del PRM, ¿entiendes? Para recomponer un poquito la situación interna. No hay que haya, mire, no hay un PRMista real que vote contra Luis. Ahora puede haber un simpatizante. ¿Por quién van a votar un PRMista? ¿Van a votar por Leonel o por el PLD? Por eso lo estoy diciendo. ¿No es? Pero están muchos disgustados porque no han conseguido. Claro, ¿Por quién van a votar? No, un PRMista militante o dirigente no vota contra Luis. Ahora, hay PRMistas. Lo más que puede hacer es no votar. Hay PRMistas, no, vota. Pero hay un PRMista que no es militante, que es el que le agrada la acción o el que le desagrada. Entonces, es evidente que tiene que venir un gran pacto con esos sectores del PRMismo, tiene que venir un gran pacto
con sectores del PRD, yo aspiro que sea con el PRD total, ¿entiendes? Yo ojalá que Miguel mañana cambie de parecer, pero ese es muy tosudo. Y lo de él solamente son negocios. Y como Luis no ofrece negocios, es muy difícil que él vaya a llegar a dar la Cancillería para que haga todo lo que hizo con Danilo. No, claro que no. Si el PRD se rehabilitara, si el PRD entendiera que puede tener una gran oportunidad, porque ahora que ya no tenemos la alianza posible con el PLD, ni tampoco con Leonel, ahora nos toca provocar una situación que permita que las fuerzas del pueblo vean en el PRD un medio para poder llegar a una gran compactación de fuerzas con el PRM y con Luis Abinader. Pero él no está en eso. La corriente peñacomista. Pero él no está en eso. Él no está en eso. Inclinado para donde Leonel estaba Miguel Vargas. De manera abierta. 2 periodos. Le voy a decirlo. Le voy a decir lo que me dijeron. dijeron un grupo, no es frase mía, Sí. pero le voy a decir lo que me dijeron un grupo de PRDistas en algún lugar. Me dijeron ahora es el papagayo de Leonel. El papagayo es el que repite lo que es. Ajá. ¿Qué es lo que hace el papagayo? Usted Sí. dice, buenos días, buenos días. Ajá. Sí, eso es. Yo no creo que Miguel es así. Yo lo creo con un hombre con talento. Por lo tanto, no me atrevo. Pero tengo que decir que coincide totalmente con la línea política de Leonel. ¿Qué hace Miguel Vargas Maldonado diciendo que él no está de acuerdo con la modificación constitucional que llevaría a la Constitución la parte de la lucha contra la corrupción? Él está a favor de la corrupción. ¿Estará a favor de la corrupción? Yo no puedo creerlo. Miguel Vargas. Digo yo, porque a Leonel le luce. Porque Leonel viene de gobiernos que implantaron aquí ese tipo de dominio de política económica que ahora hace que muchos de ellos sean perseguidos. Ahora, Leonel podría tener razón para mañana no verse envuelto en una situación, ¿entiendes? Pero Miguel, yo no entiendo por qué carajo Miguel, perdóneme, pero yo no entiendo por qué él tiene que estar diciendo todo lo que dice. ¿Quién le dio autoridad a él para hacerlo? ¿Entiendes? Él se cree, es un faraón. ¿Posibilidad de Luis Abinader de reelegirse? Muchas posibilidades, pero si te digo que la tiene toda, te hablo mentira. Aquí en este momento, el pueblo dominicano está observando muy de cerca las acciones del gobierno. Ahora, yo sí creo que el tipo de gobierno que ha hecho Luis Abinader significa el enderezamiento de la democracia en la República Dominicana. Es decir, la democracia había funcionado de manera normativa, pero los que llegaron al poder se creyeron que el poder era usufructo personal. Y ya usted sabe lo que ha pasado. Luis ha frenado eso. Parecía que aquí no iba a venir un gobierno nunca que frenara eso. Luis cambió el rumbo de la nación con su acción, ¿entiende? Y Luis merece la permanencia en el poder por más de 4 años. Por 8 años mínimo lo merece, porque sería la única manera de conseguir en la República Dominicana que ese cambio sustancial que ahora ha sido el producto de una voluntad personal de Luis, porque es una voluntad personal. Ahora, nadie que se quede afianzado en las instituciones. Claro, que se quede afianzado en las instituciones. Y todo el que se oponga a eso está en favor de la corrupción. Gracias por la visita, distinguido. Se nos acabó el tiempo. Tenemos que seguir con Cristal más habitual. Usted no pierda la sintonía. Continúe con esta programación. Televisión Nueva Isabela, Canal 50 y 1.